Me llamo Juan, y como el hermano mayor de mi familia, siempre he cargado con el peso de la responsabilidad, especialmente desde que mi hermana menor, Sofía, y yo perdimos a nuestro papá. Cuando papá falleció hace 4 años en un accidente de atropello y fuga, todo cambió. El conductor que le quitó la vida nunca fue encontrado, dejándonos no solo con el dolor de su pérdida, sino también con un profundo sentimiento de injusticia. Papá era el único sostén de la familia, y cuando se fue, el peso de mantenernos recayó por completo en mis hombros. En ese momento, estaba terminando la universidad y tuve que madurar rápidamente. A pesar de mi propio duelo, sabía que tenía que dar un paso adelante por mi familia. Afortunadamente, logré conseguir un trabajo estable justo después de graduarme. Mi mamá, que había pasado toda su vida como ama de casa, luchaba por encontrar trabajo mientras enfrentaba la devastadora pérdida de su esposo. La tranquilicé asegurándole que me haría cargo de todo, prometiéndole que no tenía que preocuparse por las finanzas. Al principio, mi trabajo pagaba lo suficiente para cubrir nuestros gastos, pero con el tiempo, los costos de mantener el hogar comenzaron a aumentar. Apoyar a mi mamá y a mi hermana requería más que mi trabajo de oficina, así que comencé a hacer horas extras e incluso tomé trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. He pasado incontables días trabajando largas jornadas sin un descanso adecuado, sabiendo que el bienestar de mi familia dependía de mis esfuerzos. Hubo noches en las que el cansancio pesaba mucho sobre mí, pero seguí adelante. Proveer para mi familia se convirtió en mi propósito y mi deber. Desafortunadamente, mi hermana Sofía no podría ser más diferente de mí. Ha decidido dedicarse a una carrera como maestra espiritual que, aunque significativa a su manera, no ha traído ningún alivio financiero a nuestra familia. Su trabajo está más impulsado por su pasión que por lo práctico, y su reducido grupo de clientes le paga muy poco. Respeto su dedicación a su vocación, pero la realidad es que no es suficiente. Lo que resulta más frustrante es que Sofía no hace ningún esfuerzo por ayudar en la casa ni por contribuir a nuestros gastos. En cambio, regularmente me pide dinero, a veces para cosas completamente innecesarias. Por ejemplo, Sofía insiste en comprar exclusivamente en una tienda orgánica de alta gama, donde los precios son casi el doble de lo que serían en un supermercado normal. Aunque creo en un estilo de vida saludable, es frustrante que elija opciones tan caras cuando soy yo quien paga la cuenta. Además, Sofía tiene la costumbre de gastar de manera extravagante en tratamientos de belleza. Siempre está haciéndose las uñas o yendo a tratamientos caros para el cabello y espera que yo cubra los gastos. Ha habido ocasiones en las que ha exigido hasta $300 para sus visitas al salón. Estas diferencias en cómo vemos la responsabilidad han llevado a frecuentes discusiones. He intentado hablar con Sofía sobre tomar decisiones financieras más inteligentes, pero insiste en que su estilo de vida no es negociable. Dice que está siguiendo su vocación y no parece entender o importarle el peso que esto pone sobre mí. Cada vez que intento poner límites y decirle a Sofía que no puedo seguir financiando su estilo de vida, ella usa el mismo argumento, que, como su hermano mayor, es mi deber apoyarla sin importar qué. Me acusa de atacarla cuando me niego a darle dinero, y si sigo firme, descarga su enojo con nuestra mamá. Sofía no tiene problema en gritarle y quejarse con mamá sobre mí, culpándome de todos sus problemas. Peor aún, se sabe que ha robado directamente del bolso de mamá el dinero que le doy, dejando a mamá sin lo suficiente para comprar lo que necesita. Cuando esto sucede, mamá se ve obligada a pedirme más dinero. No importa cómo se desarrolle la situación, el peso de las necesidades de todos siempre termina recayendo sobre mis hombros. Mamá, quien entiende ambos lados de la situación, ha intentado razonar con Sofía incontables veces. Le ha sugerido amablemente que busque un trabajo estable o al menos uno de medio tiempo si insiste en continuar con su práctica espiritual. Pero Sofía no cede. Se niega a ajustar su estilo de vida, eligiendo vivir de una manera completamente desconectada de la realidad financiera de nuestra familia. Su negativa a contribuir solo ha profundizado la tensión en nuestra familia. Siento que soy el único que lleva esta carga y, honestamente, está empezando a agotarme. Ahora, déjenme contarles sobre el incidente más reciente que me trajo hasta aquí. Sofía había estado saliendo con un chico que, por lo poco que vi, era poco confiable y desleal.
Nunca la reconoció públicamente como su novia y parecía disfrutar manteniéndola en la incertidumbre. Eventualmente, Sofía lo sorprendió en flagrante. Cuando lo confrontó, él se negó a disculparse y argumentó que no había hecho nada malo. Las cosas escalaron rápidamente, y su discusión se volvió física. Sintiendo dolor y traición, Sofía le dio un puñetazo en la cara y comenzó a lanzar sus pertenencias por toda la habitación. Incluso lo amenazó a él y a cualquier otra mujer con la que pudiera estar involucrado. El alboroto fue tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, vieron que Sofía había sido quien inició la violencia física. Debido a los daños que causó y su agresión, fue arrestada. Afortunadamente, su novio accedió a no presentar cargos y como esta era su primera ofensa, la policía la dejó ir con solo una advertencia. Pensé que pasar por algo tan dramático podría obligarla a reflexionar sobre sus acciones y asumir responsabilidades por una vez. Pero estaba equivocado. En lugar de mostrar remordimiento, Sofía redobló su comportamiento. Declaró abiertamente que no se arrepentía y que creía tener todo el derecho de manejar la situación como lo hizo. No hubo ni un indicio de reconocimiento por los problemas que causó o el peligro en el que se puso a sí misma y a los demás. Desde la ruptura, Sofía no ha hecho más que deambular por la casa, usando la relación fallida como excusa para evitar cualquier responsabilidad. En lugar de avanzar, está cayendo aún más en un estilo de vida imprudente. La mayoría de los días sale a beber con amigos, regresando a casa tarde en la noche completamente ebria. Más a menudo de lo que debería, trae extraños a la casa, creando caos para todos. He intentado hablar con Sofía, esperando que una conversación seria pudiera ayudarla a ver el daño que se está haciendo a sí misma y al resto de nosotros. Pero cada vez que le expongo mis preocupaciones, ella me ignora, actuando como si yo fuera el que estuviera exagerando. Esta semana, mamá me apartó mientras Sofía no estaba para que pudiéramos hablar abiertamente sobre ella. Mamá admitió que estaba genuinamente preocupada. Me reveló algo que no sabía: Sofía ha comenzado a consumir drogas. Había asumido que el comportamiento de Sofía se limitaba a beber alcohol y consumir marihuana ocasionalmente, pero escuchar esto lo cambió todo. Ahora tenía sentido por qué me había estado pidiendo cada vez más dinero cada semana. Mamá continuó compartiendo su creciente temor de que el comportamiento autodestructivo de Sofía pudiera empeorar aún más si no interveníamos. Parecía desesperada y estuve de acuerdo en que había que hacer algo. Sugerí que era hora de buscar ayuda profesional, tal vez rehabilitación, terapia o un consejero, alguien que pudiera llegar a Sofía donde claramente nosotros no habíamos podido. Ninguno de nuestros intentos de hablar con ella había funcionado. Cada conversación terminaba en discusiones o con ella desestimándonos por completo. Pero mamá dudó ante la idea de involucrar a un extraño. Creía que, como familia, era nuestro deber apoyar a Sofía nosotros mismos. Entonces, de la nada, soltó una bomba. Había estado investigando por su cuenta y encontró lo que llamó la solución perfecta. Era un retiro de bienestar de lujo que permitía a los participantes llevar a un acompañante. Mamá pensó que sería una oportunidad ideal para pasar tiempo de calidad con Sofía en un entorno terapéutico. Me quedé atónito. No solo por la idea en sí, sino por lo completamente impráctica que era. ¿Un retiro de lujo? ¿De dónde sacaríamos el dinero para eso? Mis ingresos ya apenas cubrían nuestras facturas y gastos. Derrochar en un retiro de alta gama no solo era irrealista, era imposible. Cuando señalé que no podíamos permitirnos algo así, mamá me recordó suavemente el dinero que había estado ahorrando durante meses para comprar un coche usado. Sugirió, con la calma de alguien que ya había decidido por mí, que podría usar ese dinero para pagar el retiro de ella y Sofía. Sentí cómo se me hundía el estómago. Había estado ahorrando para ese coche, no como un lujo, sino como una necesidad. Mi trayecto al trabajo es de casi 3 horas en cada dirección, dejándome completamente agotado todos los días. Un coche no era solo una cuestión de conveniencia, mejoraría drásticamente mi vida diaria y reduciría el cansancio que venía con esos largos y agotadores viajes. Más allá de eso, el coche beneficiaría a toda la familia, reduciendo los costos y los problemas logísticos del transporte público y los viajes en Uber.
Le expliqué todo esto a mamá, exponiendo lo esencial que era el coche y cómo nos ayudaría a todos a largo plazo. Le dije que, y por mucho que me importara Sofía, no podía sacrificar algo tan crítico por ella. Pero mamá no cedió. Insistió en que Sofía necesitaba ese retiro más de lo que yo necesitaba un coche. Habló con la desesperación de alguien que ya había decidido que esta era la única solución, diciendo que no podía soportar la idea de perder a otro ser querido después de la muerte de papá. Estaba convencida de que este retiro sería transformador para Sofía. Intenté razonar con ella, sugiriendo un enfoque más práctico. En lugar de gastar una fortuna en un retiro, podríamos encontrar un consejero o terapeuta local que trabajara regularmente con Sofía para abordar sus problemas más profundos. Incluso me ofrecía encargarme de la investigación y prometí encontrar un terapeuta confiable para el final de la semana. Todo lo que mamá tenía que hacer era tener una conversación honesta y sincera con Sofía y animarla a intentarlo. Mamá no discutió mucho después de eso, y pensé que finalmente había logrado hacerla entrar en razón. Me sentí aliviado, creyendo que habíamos llegado a un compromiso sensato. Pero anoche, todo cambió. Llegué a casa después de un largo y agotador día de trabajo, solo para encontrar la casa inquietantemente silenciosa. Por lo general, mamá estaría en la sala viendo televisión o acurrucada con un libro. Sofía tal vez estaría poniendo música a todo volumen o hablando por teléfono con sus amigos. Pero esta vez no había nada, ni voces, ni movimiento, ni señales de vida. Llamé por ellas, esperando que aparecieran de algún lugar. Pero la casa estaba vacía. Sin respuesta. Sin señales de nadie. Pensé que tal vez habían salido a comprar víveres o hacer algún mandado. Mientras caminaba hacia la cocina, noté una nota pegada en el refrigerador. La letra era familiar, la de mamá. Mi estómago dio un vuelco mientras la despegaba y comenzaba a leer. Perdón por no esperar por ti. Sofía y yo estamos camino al retiro de lujo. Sé que te enfadarás, pero, sinceramente, el dinero siempre se puede recuperar. La salud mental de tu hermana es lo primero. Nos vemos en una semana. Me quedé ahí, mirando la nota, mi mente luchando por procesar las palabras frente a mí. Mi estómago se revolvía con una mezcla de incredulidad, ira y desesperación. Con una creciente sensación de angustia, corrí a mi computadora y entré a mi cuenta bancaria. Cuando la pantalla cargó, la realidad me golpeó como un tren de carga. Cada dólar que había ahorrado cuidadosamente durante meses, desaparecido. Mamá, quien tenía acceso a mi cuenta, la había vaciado por completo. Mis ahorros ganados con tanto esfuerzo, el dinero que planeaba usar para comprar el coche que haría mi vida mucho más fácil, se había ido. Me quedé allí sentado, mirando el saldo vacío, incapaz de contener las lágrimas. Traición ni siquiera comienza a describir lo que sentí. ¿Cómo pudo mi propia madre hacerme esto? ¿Cómo pudo tomar algo que me había costado tanto ahorrar y usarlo para financiar un retiro de lujo para mí? ¿Hermana desagradecida? Las palabras de su nota me atormentaban, el dinero siempre se puede recuperar. ¿Cómo podía decir eso cuando yo era el único en la casa que realmente ganaba algo? Mamá apenas contribuía, y Sofía, con su actitud de superioridad, no contribuía absolutamente nada. Yo era quien sacrificaba mi tiempo, mi energía y mi futuro para mantener a esta familia a flote. Y ahora, habían tomado lo único por lo que había trabajado tan arduamente, una tabla de salvación que habría hecho todo un poco más fácil para mí. Llamé a mamá de inmediato, dejando mensaje tras mensaje de voz, mi voz temblando con una mezcla de ira y dolor. Exigí una explicación, supliqué que entendiera la profundidad de cómo me había lastimado. Pero no contestó ni una sola llamada. Me ignoró, eligiendo evitarme en lugar de asumir la responsabilidad por lo que había hecho. ¿Y Sofía? Ella respondió con un solo mensaje, un emoji de guiño arrogante e irritante. Sin disculpas, sin remordimiento, solo una pequeña mueca digital, como si dijera que no le importaba en absoluto el daño que habían causado o el dolor que estaba sintiendo. Ese simple emoji rompió algo dentro de mí. Fue un recordatorio frío de lo poco que significaban mis sacrificios para ella, de cómo siempre me había dado por sentado sin pensarlo dos veces. Me sentí completamente solo. Traicionado.
sin apoyo. Y, sin embargo, lo único en lo que podía pensar era en cuanto había dado por una familia que no había hecho nada para demostrar que me valoraban. David, necesito preguntar, ¿estoy equivocado por estar tan enojado? ¿Estoy exagerando o tengo todo el derecho de estar furioso con mi mamá y mi hermana por lo que han hecho? Actualización 1. Muchas gracias a todos los que han compartido sus pensamientos y consejos. Sus comentarios realmente me han ayudado a reflexionar sobre toda esta situación. Tienen toda la razón, mamá y Sofía se han aprovechado de mí durante años, y yo lo he permitido. Déjenme explicar por qué. Cuando papá falleció, quedé devastado. Sentí que era mi responsabilidad dar un paso adelante y cuidar de la familia. Yo era el único que tenía un trabajo, y de alguna manera, me convencí de que era mi deber asegurarme de que nos mantuviéramos a flote, incluso si eso significaba sacrificar mis propias necesidades. En ese momento, estaba tan enfocado en mantener todo unido que no noté el poco esfuerzo que mamá y Sofía estaban poniendo para apoyarme, o incluso para valerse por sí mismas. Me trabajé hasta el agotamiento, creyendo que estaba haciendo lo correcto por la familia. Pero ahora, después de perder mis ahorros de una manera tan fría y calculada, me doy cuenta de que me han dado por sentado. Mamá y Sofía parecen asumir que siempre estaré ahí para recoger los pedazos, pero ¿qué pasa con mi propia vida? ¿Qué pasa con mis sueños, mi futuro? Para todos los que sugieren que denuncie a mi mamá a la policía, lo he pensado, pero no puedo hacerlo. Por muy enojado y decepcionado que esté, no quiero que termine en la cárcel. En cambio, he decidido darle una consecuencia que será aún más impactante: me voy a mudar. Debería haber hecho esto hace años, pero me quedé porque pensé que me necesitaban. Ahora veo que quedarme solo ha permitido que sigan viviendo a mi costa sin ninguna responsabilidad. Si no estuviera cargando con todas sus responsabilidades financieras, podría construir una vida estable y segura para mí mismo. Es difícil admitirlo, pero estoy empezando a darme cuenta de que mi lealtad a mi familia ha sido a costa de mi propia felicidad. Tengo mucho en que reflexionar esta noche. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización y he hecho algunos cambios significativos, gracias a todas sus sugerencias y apoyo. Lo primero que hice fue comenzar a empacar todas las cosas que había comprado para la casa a lo largo de los años. Electrodomésticos de cocina, platos, decoración del hogar y un sinfín de otros artículos que adquirí para hacer nuestro hogar funcional y cómodo. Fue un proceso largo, pero mientras empacaba, sentía que me quitaba un peso de encima. Luego contacté a una amiga cercana, quien amablemente me ofreció quedarme con ella temporalmente mientras buscaba un apartamento propio. Con su ayuda, moví todas mis pertenencias y me fui de la casa antes de que mamá y Sofía regresaran de su retiro. No dejé una nota, una explicación ni siquiera una pista sobre lo que estaba haciendo. Sabía que cualquier intento de conversación sobre mi decisión caería en oídos sordos, y quería que sintieran el impacto de mi ausencia sin previo aviso. Como era de esperar, en el momento en que regresaron y encontraron la casa despojada de todo lo que yo había aportado, las llamadas comenzaron a llegar. Mi teléfono pronto se llenó de mensajes de voz de mamá, cada uno más frenético que el anterior. Quería saber dónde estaba y qué había pasado con todas las cosas de la casa. La ironía de todo era casi risible. Solo ahora, enfrentándose a una casa vacía y sin nadie en quien apoyarse, empezaron a buscarme desesperadamente. Ahora eran ellas las que se quedaban sin respuestas. Las dejé en suspenso durante unas horas antes de finalmente devolverle la llamada a mamá. Contestó de inmediato y me dijo que tenía el altavoz encendido con Sofía sentada justo a su lado. Ambas querían saber por qué me había ido tan repentinamente. Mamá rápidamente comenzó a justificarse, diciendo que sabía que estaba molesto por haber tomado mi dinero, pero insistió en que no debería seguir enojado porque Sofía se sentía mucho mejor después de sus mini vacaciones. Lo dijo como si eso fuera a borrar la traición que sentí. Mantuve la compostura e informé calmadamente que me había mudado para siempre. Les dije que, a partir de ahora, estaban por su cuenta. Inmediatamente, el tono cambió. Mamá y Sofía comenzaron a exigir saber por qué había hecho algo tan drástico. Mamá intentó argumentar que debería haber hablado con ella antes de irme de la casa de esa manera. No me contuve.
Les recordé que ellas, a mis espaldas, habían vaciado cada centavo de mis ahorros sin siquiera darme un aviso y se lo habían gastado todo en ellas mismas. Señalé cómo habían ignorado mis llamadas durante toda la semana, eligiendo evitar cualquier responsabilidad hasta ahora, cuando regresaron y encontraron la casa vacía y mi apoyo financiero desaparecido. Dejé muy claro que había terminado de apoyarlas. Habían tomado sus decisiones y ahora podían lidiar con las consecuencias. Si querían valerse por sí mismas, lo tenían. No iba a regresar. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas de mamá. Me rogó que no las dejara así, prometiendo que ahora estaba dispuesta a sentarse y hablar las cosas. Pero Sofía estaba gritando en el fondo, más fuerte que nunca, exigiendo saber por qué las estaba castigando al dejarlas sin comida y abandonándolas. Lo único que hicimos fue tomarnos un descanso merecido, gritó. Su actitud de superioridad era más que exasperante. Mamá, tratando de mantener la paz, argumentó que los electrodomésticos de la cocina habían desaparecido y que apenas quedaba comida en la casa. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que, aunque entendía mi frustración, mi reacción era una exageración. Me instó a calmarme y regresar a casa. Pero por primera vez no sentí ningún tirón de culpa. Ningún deseo de arreglar las cosas. Ninguna compulsión de volver corriendo y solucionarlo todo. En lugar de sentirme culpable o reconsiderar, supe que había terminado. Esa realización fue liberadora. Esto no era un berrinche, era yo finalmente defendiéndome y estableciendo límites que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Cuando mamá sugirió que si regresaba, nunca volvería a cometer el mismo error, simplemente me reí. Le dije directamente que me daba igual si lo hacía o no. Ya había tomado medidas para protegerme. Le quité el acceso a mi cuenta bancaria y no iba a enviarles más dinero ni rescatarlas. A partir de ahora, estaban por su cuenta. Le recordé que todavía tenían la casa que papá pagó y que, si querían mantenerse a flote, necesitaban buscar trabajo y asumir responsabilidades. Sofía, por supuesto, comenzó a gritar, exigiendo saber cómo se suponía que iban a sobrevivir sin comida o dinero. Mamá, furiosa y desesperada, se unió, llamándome egoísta y testarudo. Pero no me afectó. Ya había escuchado todas sus manipulaciones emocionales antes. Esta vez, ignoré sus gritos y terminé la llamada con calma. Luego bloqueé a ambas para que no pudieran contactarme de nuevo. No puedo mentir, se sintió increíblemente satisfactorio. Después de años poniéndome en segundo lugar y dando todo por ellas, finalmente estaba defendiéndome. Esta sería una lección difícil para ellas, pero necesitaban enfrentar las consecuencias de haber explotado mi esfuerzo. Desde esa llamada, no he tenido contacto con mi familia. Las he bloqueado de mi teléfono y redes sociales, y por primera vez en años, estoy viviendo la vida en mis propios términos. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Actualización 3. Para todos los que están preocupados de que mamá o Sofía aparezcan en mi trabajo, no se preocupen. Ya informé a mi jefe sobre la situación, y varios colegas saben lo irracionales que pueden ser. Todos han sido muy comprensivos, y si Sofía alguna vez aparece para acosarme, presentaré una denuncia a la policía. Esa es una línea que no voy a permitir que crucen. En cuanto a cómo están sobreviviendo sin comida o dinero, sinceramente, no lo sé y ya no me importa. Tal vez aún quede algo del dinero que me quitaron, o tal vez hayan encontrado otras formas de salir adelante. Son adultas, y tienen un techo sobre sus cabezas, así que no están completamente desamparadas. ¿Lo resolverán o no? Ya no es mi responsabilidad. He pasado años sacrificando mi propio bienestar para cuidarlas. Ahora es su turno de arreglar su propio desastre. He tomado mi decisión, y estoy avanzando. Actualización 4. Wow, han pasado 6 meses desde mi última actualización. La vida ha estado yendo de maravilla. Después de meses de ahorrar mientras vivía con mi amiga, finalmente me he mudado a mi propio lugar. No es grande, pero es mío, y eso es lo único que importa. También he comenzado a ahorrar nuevamente para un coche, tal como siempre soñé. Es tan gratificante finalmente enfocarme en mis propios objetivos sin la constante carga financiera de mi familia.
En cuanto a mamá y Sofía, intentaron contactarme hace unos meses. Incluso aparecieron en mi oficina una noche, y admito que verlas me sacudió. Mamá lucía absolutamente agotada, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Corrió directamente hacia mí, llorando, suplicándome que volviera a casa. Quería sentir simpatía por ella, pero me mantuve firme. Le dije que no. No iba a regresar a ese ambiente. Al escuchar esto, mamá lloró aún más fuerte, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Sofía, por supuesto, intervino, culpándome por abandonarlas y diciéndome lo difícil que había sido su vida, como si eso fuera de alguna manera mi culpa. Insistió en que debía dejar de jugar y regresar a casa, ya que, según ella, ya habían aprendido la lección. Mamá intentó jugar la carta emocional, diciendo que papá estaría decepcionado de mí por abandonarlas y que él habría querido que nos mantuviéramos unidos. Me mantuve tranquilo y respondí con firmeza que creía que papá estaría orgulloso de mí por cortar mis pérdidas y seguir adelante. No iba a permitir que me arrastraran de nuevo. Les dije cuánto mejor había sido mi vida sin sus constantes demandas de dinero y apoyo. Les advertí que aparecerse en mi oficina sin avisar era una falta de respeto flagrante a mis límites y que, si lo volvían a hacer, llamaría a la policía. No podían obligarme a regresar a casa si no quería. Eventualmente, se fueron a regañadientes, pero incluso mientras se alejaban, Sofía me suplicó, «Solo unos cientos de dólares más, esta última vez». Me negué. Esa fue la última vez que las vi en persona. Desde entonces, no ha habido más contacto. A través de amigos de mi antiguo vecindario, he sabido que Sofía todavía no ha encontrado un trabajo decente, mientras que mamá ha tomado un puesto en un restaurante local para ganar algo de dinero. Me rompe el corazón que mi pobre madre tenga que trabajar para mantener a Sofía, quien todavía no ha asumido responsabilidades. Al parecer, el novio actual de Sofía se ha mudado con ellas. Por lo que he escuchado, tiene un trabajo y no es un completo mantenido. Así que al menos ahora tienen algo de estabilidad. ¿Y yo? He puesto demasiado esfuerzo en sanar y seguir adelante como para permitir que me arrastren de nuevo. Esta es mi última actualización sobre mi familia. Estoy eligiendo vivir mi vida sin el peso de su drama sobre mis hombros. Gracias a todos por su apoyo. Me ha ayudado más de lo que podrán imaginar.